En el corazón de la historia humana hay objetos que parecen desmentir el paso del tiempo, testigos silenciosos de tragedias, ambiciones y destinos quebrados. Entre ellos, pocos brillan con tanta belleza, ni con tanta oscuridad como el diamante Hope. Su resplandor azul oculta siglos de desgracias, muertes inexplicables y un magnetismo que parece devorar la razón de quien lo posee. ¿Es solo una joya maldita o algo más antiguo y consciente se oculta dentro de su fulgor, aguardando paciente a su próxima víctima? ¿Y si ese brillo que tanto atrae, en realidad, estuviera mirándote a ti? Dicen que algunas piedras no brillan por la luz que reflejan, sino por las almas que han absorbido. El diamante Hope es una de ellas. Azul profundo, tan oscuro como el mar en una noche sin luna, tan fascinante que quien lo mira siente un vértigo primitivo, una atracción imposible de resistir. Su historia está tejida con hilos de codicia, sangre y muerte. Desde el momento en que fue arrancado de la tierra, el Hope ha sido algo más que una joya. Ha sido un mensaje, una advertencia, un recordatorio de que lo que el hombre considera belleza puede esconder un infierno que respira. Su origen se remonta a la India del siglo XVII. En los relatos más antiguos se menciona una gema extraña hallada en las minas de Kollur, en la región de Golconda. Dicen que aquel diamante pertenecía al ídolo de una deidad hindú y que estaba incrustado en su frente, donde reposaba el ojo del dios. Un ladrón francés, Jean-Baptiste Tavernier, comerciante y aventurero, lo robó durante una de sus expediciones. Cuando lo sacó de su montura sagrada, una gota de sangre cayó sobre la piedra, o al menos eso aseguran las leyendas. Tavernier la llevó a Francia, orgulloso, sin saber que había despertado algo que dormía dentro del mineral. Algo que lo seguiría hasta su muerte. Al poco tiempo, Tavernier cayó enfermo. Algunos dicen que fue lepra, otros que lo devoró la fiebre. Murió solo, arruinado, en un país extranjero, y su cuerpo fue hallado parcialmente devorado por animales. El diamante, entretanto, cambió de manos. Llegó al rey Luis XIV, el monarca sol del Imperio francés, quien lo mandó tallar y engastar en un colgante real. Su nuevo brillo deslumbraba a todos, y lo bautizaron como el azul francés. Pero la maldición siguió su curso, silenciosa y paciente. Luis XIV murió cubierto de llagas, su linaje fue perseguido y quienes portaron la joya comenzaron a sufrir destinos espantosos. El joyero que la cortó, llamado Legros, se suicidó poco después, dejando una nota que nadie logró descifrar. El sirviente encargado de limpiar la vitrina del diamante fue hallado sin vida, con el rostro congelado en una mueca de horror. Nadie supo por qué. El diamante pasó luego a manos de María Antonieta. Ella lo lució en la corte, ignorando las advertencias. Se decía que el color del Hope no era natural, que emanaba una energía extraña, casi hipnótica. Los cortesanos notaban cómo la reina lo acariciaba con obsesión, como si el cristal le hablara. Poco después, estalló la Revolución Francesa. María Antonieta y su esposo, Luis XVI, fueron decapitados. La joya desapareció entre los escombros de la monarquía y durante años nadie supo de ella. Cuando resurgió, ya no tenía el mismo nombre. Había sido recortada, modificada, pulida hasta perder parte de su forma original. Algunos decían que eso había despertado algo que dormía. En 1839, un comerciante londinense, Henry Philip Hope, la adquirió. La piedra adoptó su apellido y desde entonces se la conoce como el diamante Hope. Pero junto con su brillo volvió la tragedia. Los descendientes de Hope comenzaron a morir de manera extraña. Un hijo arruinado por el juego, una esposa internada por locura, un nieto muerto sin explicación. Los rumores crecieron. Los sirvientes juraban que por las noches la caja que guardaba el diamante se abría sola y que un destello azul
iluminaba la habitación como si la piedra respirara. A comienzos del siglo XX, el Hope pasó a manos de Pierre Cartier, el famoso joyero de París. Cartier conocía la historia del diamante y vio en su oscuridad una oportunidad de marketing. Lo vendió a la millonaria estadounidense Evelyn Walsh McLean, contándole que quien lo poseía caía en desgracia. Ella, divertida y desafiante, lo compró precisamente por eso. «No creo en maldiciones», dijo. El Hope parecía dormir tranquilo los primeros años. Evelyn lo llevaba en fiestas, lo mostraba en periódicos, incluso lo colocaba en el collar de su perro favorito. Pero poco a poco, su vida comenzó a fracturarse. Su hijo murió atropellado a los 9 años. Su hija se suicidó. Su esposo perdió la cordura y acabó en un sanatorio. Evelyn murió sola, rodeada de fotografías y recortes de prensa, abrazando el diamante, como si esperara una respuesta que nunca llegó. Tras su muerte, la joya fue adquirida por el comerciante Harry Winston, quien la donó en 1958 al Museo Smithsonian de Washington. Fue enviada por correo en una simple caja envuelta en papel marrón. El cartero que la entregó, James Todd, sufrió una fractura de pierna a los pocos días. Su esposa enfermó, su perro murió atropellado y su casa se incendió. Solo coincidencias, dijeron. Pero el patrón parecía repetirse: tragedia, pérdida, sufrimiento, una cadena de desgracias imposible de ignorar. Hoy, el diamante Hope descansa tras un cristal blindado en el Smithsonian. Millones de visitantes lo observan cada año. Su color es de un azul casi irreal, una profundidad que parece absorber la mirada. Los científicos lo han analizado innumerables veces y su composición es única. Su fluorescencia cambia bajo luz ultravioleta y algunos aseguran que su núcleo presenta una irregularidad inexplicable, una densidad anómala, como si en su centro hubiera algo. Pero lo más inquietante no es lo que los instrumentos miden, sino lo que los testigos sienten. Guardias del museo afirman escuchar un zumbido apenas audible cuando el salón está vacío. Algunos visitantes dicen percibir un escalofrío, una presión en el pecho, una sensación de tristeza sin motivo. Una mujer incluso desmayó frente a la vitrina, asegurando después que la piedra le habló. La comunidad científica, por supuesto, descarta cualquier componente sobrenatural. La radiación natural, el efecto psicológico del mito, la sugestión colectiva, todo parece tener explicación. Pero lo cierto es que nadie ha podido borrar el registro de muertes y tragedias que rodea al Hope. Cada propietario, cada custodio, ha dejado un fragmento de sí mismo en la sombra azul del diamante. Y hay algo más. En los archivos del museo existe un informe no publicado, escrito en 1982. Lo redactó un geólogo francés, Jacques Morel, quien analizó la piedra durante una restauración. En su informe final, escribió una frase que fue tachada en la copia oficial, pero que aún puede leerse entre líneas. Su estructura interna cambia. Nadie sabe qué quiso decir exactamente. Algunos interpretan que se refería a microfisuras. Otros aseguran que el geólogo se refería a algo más profundo. Morel abandonó su carrera meses después. Desapareció de la vida pública y fue hallado muerto una década más tarde en su apartamento, rodeado de dibujos de ojos y formas triangulares, todas del color azul del Hope. Hay quienes creen que la piedra absorbe más que luz, que retiene energía, recuerdos, fragmentos de las almas de quienes la tocan, que ese azul oscuro no es reflejo, sino acumulación de dolor, que el diamante, en su silencio eterno, se alimenta del sufrimiento humano y sin embargo sigue siendo hermoso, hipnótico, una joya imposible. Los visitantes que se acercan al museo no pueden evitar sentir el impulso de mirarlo de cerca, de quedarse un poco más. Tal vez sea solo admiración, o tal vez algo en su interior los llama.
En 2014, un fallo en el sistema eléctrico del Smithsonian provocó que las cámaras de seguridad se apagaran durante 47 segundos. Cuando volvieron a funcionar, la piedra había cambiado levemente de posición dentro de su soporte. Los técnicos afirmaron que fue un movimiento del mecanismo de sujeción, pero las grabaciones de infrarrojos mostraron algo más. Durante el apagón, una leve luz azul emanó desde el centro del diamante, expandiéndose como un pulso. Desde entonces, el museo nunca volvió a quedarse completamente a oscuras. La historia del diamante Hope es una espiral interminable de codicia y tragedia. Una joya que ha pasado por manos reales, banqueros, ladrones y coleccionistas. Una piedra que parece cobrar un precio invisible a quienes la poseen. Algunos intentan explicar su maldición por su pasado sangriento, por el robo de un objeto sagrado, por la energía espiritual que arrastra desde el templo profanado. Pero hay algo que va más allá de las creencias. Quizás el diamante no esté maldito por una deidad, sino por algo más antiguo: la avaricia humana, la fascinación por lo eterno, por poseer lo que debería permanecer intocable. Tal vez el Hope no castigue, sino que refleje lo que somos. En el interior de la piedra, bajo millones de años de presión, los átomos de carbono se organizaron en una estructura perfecta. Pero si la perfección no puede corromperse, ¿por qué su brillo parece esconder tanto dolor? Hay quien asegura que, si observas el Hope lo suficiente, su tono azul se oscurece como si respirara. Como si algo detrás del cristal te observara a ti. Y si te quedas el tiempo suficiente, si permites que su resplandor te envuelva, podrías escuchar un leve susurro, no de este mundo, no del aire, sino de dentro del diamante, una voz tan antigua como la tierra misma, una voz que pregunta con calma infinita: ¿cuánto estarías dispuesto a dar por la eternidad? El diamante Hope sigue reposando tras vitrinas de cristal, admirado por millones de miradas que desconocen el peso invisible de su historia. Su fulgor no ha perdido intensidad, ni su maldición, al parecer, su apetito. Cada tragedia vinculada a él es un susurro más en la larga cadena de su legado oscuro. Tal vez no sea una joya, sino un ojo antiguo que observa paciente, esperando el momento en que alguien vuelva a tocarlo. ¿Y si el verdadero resplandor del diamante no proviene de la luz que refleja, sino de las almas que aún guarda en su interior? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez. Que el misterio nos llame.